¿Me escuchas, Dani? Sí, sí. Fantástico. Pues nada, si quieres vamos a comenzar un poco cuéntanos si quieres qué tal, qué está pasando en el mundo porque todo el mundo está vuelto loco con lo que ha pasado con las elecciones, lo que está sucediendo ahora mismo entre Trump y Biden, la gran desinformación que hay o cómo los medios se han apoderado del control total de lo que viene siendo la verdad. ¿Qué luz nos puedes arrojar al respecto de lo que está sucediendo en este momento? Bueno, lo que estamos viendo en Estados Unidos es lo mismo que estamos viendo ya en grande nivel mundial, Daniel. La lucha en Estados Unidos, perdón, entre Biden y Trump es la lucha a nivel mundial entre varios proyectos globales, es decir, Biden o Hillary Clinton, o Obama o Soros, representan un modelo que hoy en día está en su lecho de muerte, el modelo que podemos llamarlo modelo Bretton Woods, es decir, el modelo que se pusieron en marcha a finales de la Segunda Guerra Mundial y que funcionó a nivel de capitalismo occidental entre finales de la Segunda Guerra Mundial y la capitulación, la caída de la Unión Soviética. Si lo tomamos 1989 como la caída del muro de Berlín o la caída de la Unión Soviética en 91 es irrelevante. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Um, Entre finales de la Segunda Guerra Mundial y finales de los años 80 existían dos modelos económicos. Por un lado, tú tenías el modelo capitalista occidental, que es Estados Unidos y Europa Occidental, el resto del mundo capitalista. Y por otro lado, tú tenías un modelo soviético socialista, que es la Unión Soviética y todos los países de Pacto de Varsovia, China, etc. Entonces, en este sentido, estos dos modelos coexistían bastante bien entre sí. En algunas cosas el Occidente obviamente era mucho mejor, sobre todo a nivel de comodidad de la vida, las cosas que tú puedes comprar, etcétera, etcétera. En otro aspecto, la Unión Soviética, los países socialistas eran mucho mejores, sobre todo a nivel de apoyo social, educación, etcétera, etcétera. Y en el campo, en el ámbito de demográfico eran muy, muy parecidas. Nosotros teníamos 350 millones de personas, Estados Unidos 220 millones de personas, pero más o menos era igual. Entonces, estos dos modelos coexistían entre sí entre finales de la Segunda Guerra Mundial y finales de los años 80. Después, cuando estos dos modelos se fusionaron en un modelo, ya a partir de la quiebra de la Unión Soviética, ¿por qué se quebró? ¿Cómo se quebró? Los mecanismos internos, va mucho más allá del alcance de esta entrevista, pero te quiero decir que en 91 la Unión Soviética estaba creciendo 10% al año. Entonces, la caída no era porque el sistema soviético era deficiente, sino por la traición interna del aparato del gobierno que quería básicamente unirse con el Occidente en este un modelo y gobernar a nivel planetario. Entonces, este modelo liberal banquero, perdón, financista, basado en el concepto que vemos ya que no existe más, el concepto de crecimiento ilimitado, porque tú no puedes crecer de forma ilimitada en un planeta Tierra con recursos naturales limitados. Pero este modelo funcionó entre el 91 y el año 2006-2007 porque el Occidente, al conquistar la zona soviética, pudo vivir a su coste, porque de repente, ten en cuenta que entre finales de la Segunda Guerra Mundial y finales de los años 80, el Occidente tenía 60% del mercado mundial y la Unión Soviética 40%. Entonces, cuando se fundieron los dos en un modelo mundial a partir del 91, el Occidente pudo vivir 15 años más, hasta el año 2006-2007, a coste de haber conquistado la zona soviética. Se llama la expansión. Pero al llegar al año 2007, se encontró en la misma situación que estamos viendo ahora. Ya no hay dónde expandirse. Entonces, lo que empezó en el año 2008, lo que nos, ¿de acuerdo, no? El crisis de subprime en España a nivel mundial, ¿no? Lehman Brothers, que le llamaron, no era ni subprime ni Lehman Brothers, sino, digamos, el primer toque de lo que estamos viendo hoy, el fin del modelo económico planetario, porque ya no hay dónde expandirse. Y como no hay dónde expandirse, lo que estamos viendo ahora mismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Rusia, en China, en Australia, en América Latina, es simplemente la consecuencia de este fin del modelo. Entonces, Joe Biden, igual que te comenté antes, Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, toda esta gente, porque estos son el mismo grupo, liberales financistas, cuyo único modelo es vivir a costa de los demás. De la misma forma que Imperio Británico vivió a costa de los demás, Imperio Español vivió a costa de los demás, robando, y Estados Unidos
trayendo su democracia, entre comillas, a los rincones del planeta Tierra a base de revoluciones de color y pistola. Pero este modelo ya no funciona porque tú no tienes dónde expandirse. Entonces, lo que estamos viendo en USA, y es una locura, llevas totalmente la razón, que tú tienes un tipo que es Joe Biden, un tipo que tiene demencia, no porque me cae mal o me cae bien, sino porque el hombre tiene demencia, es viejo y no se acuerda quién es su mujer o quién es su hermana. Está en Florida y dice buenos días Minnesota, etcétera, etcétera. Pero él es la cara de un modelo que hoy en día está en su lecho de muerte. Y Donald Trump, que tampoco es una persona, sino un proyecto. No quiero decir en el sentido que Trump es un extraterrestre, pero Trump es la cara de un proyecto alternativo. Si Biden es la cara, igual que Clinton, la cara de un proyecto liberal, financista, parasitario, que vive a costa de los demás, Trump es la cara del proyecto nacionalista, aislacionista, industrialista. Y lo que estamos viendo es la necesidad de entre los dos personajes, pero también a nivel mundial, definir cómo va a ser este mundo post-crisis, porque repito, esto lo que estamos viendo ahora, Daniel, es el fin del modelo. No se puede salir de esto porque no hay dónde irse, porque no tenemos una alternativa. Y de hecho lo que estamos viviendo ahora es algo que no hemos vivido, es insólito, porque lo que estamos viendo ahora hemos vivido solo 2 veces en los últimos 2000 años. La primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando se quebró el viejo imperio romano y apareció feudalismo, y la segunda vez entre los siglos 16 y 17, cuando se quebró el feudalismo y apareció capitalismo en su modelo actual. Y este ya ahora está en su lecho de muerte porque, repito, no hay dónde expandirse. Y si tú solo miras los números, o sea, algunos de los números, incluso antes de la crisis, había 100 millones de personas en Estados Unidos de edad de entre 18 y 65 que no estaban trabajando, no solo de ahora, sino de hace generaciones. Otro dato, Standard Chartered Bank, que es el banco de los Baruch, no los Rothschild, que es HSBC, sino Baruch, que es la familia judía del siglo V, el banco infinitamente más importante y el nombre infinitamente más importante, los Baruch, que los Rothschild. Entonces, esa gente, Standard Chartered Bank, según sus números reales, el número de desempleados en Estados Unidos es 64 millones de personas, entre los que perdieron empleo y los que piden ayuda financiera. Entonces, si tú sumas los 100 millones que no estaban trabajando antes a los 64, de hecho son ya 68. De ahora estamos viendo 168 millones de estadounidenses entre 18 y 65 que no están trabajando. Entonces, el número de desempleo real en USA es de 45%. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo están diciendo los Baruch y Standard Chartered Bank. Tú tienes 50 millones de americanos, 50 millones más que España entera, que sobreviven gracias a los cupones de limitación. De hecho, ayer publiqué un artículo escalofriante donde estamos viendo las colas kilométricas de 14 kilómetros de coches esperando ayuda para que les dan de comer en banco de comida. Entonces, en este sentido, tú tienes en Estados Unidos, pero también en Europa, porque lo estamos viendo en España, que más del 60% de la gente tiene dinero disponible para sobrevivir 2 o 3 semanas. Y otro dato que salió hace 2 días, 30 millones de americanos de clase media, a partir de 1 de enero, es decir, dentro de un mes, pueden quedarse sin vivienda en la calle. Y clase media americana no son gente que están ganando 10,000 euros o 10,000 dólares. No, no, no. Son que están ganando 70, 80 millones de, 70, 80 mil dólares al año. Entonces, eso es son números escalofriantes. Entonces, nosotros a nivel mundial hemos entrado en una recesión de proporciones bíblicas. Y muchos de estos 60 y pico millones de desempleados en Estados Unidos, en Canadá, yo vivo en Toronto, tenemos 10 millones, casi 10 millones de personas que perdieron su trabajo. En Europa, según la ONU, hay 167 millones que no tienen trabajo en este momento. Si tú sumas el mundo capitalista occidental de primer mundo, estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y Europa occidental, estamos hablando de 250 millones, un cuarto de billón de personas que no tienen trabajo y no lo van a tener. Y esto significa que no habrá ingresos, no habrá impuestos, no podrán pagar nada y no habrá comida, ni tampoco donde vivir. Entonces, lo que hemos visto estos últimos meses, o mejor dicho, ya casi un año entero,
en las principales ciudades de Estados Unidos, quemados, destruidos, tierras sin ley, convertirse en la tierra arrasada. O sea, cuando la gente no tiene ni para comer ni para vivir. Si estamos hablando de Zombielandia, sí, estamos hablando de Zombielandia. Estamos hablando de un mundo, un reformateo planetario. Entonces, volviendo a Estados Unidos, aterrizando lo que tú me preguntaste al principio, la lucha entre Trump y Biden, en pequeño es la lucha a nivel planetario entre dos grupos enemigos por definir el modelo. Porque la gente cuando dicen Trump es el representante del Partido Republicano, no lo es. Porque en Estados Unidos, de hecho, o sea, hemos visto esto de forma absolutamente flagrante, que la gran parte del pesos pesados del Partido Republicano no solo votaron por Biden, sino le apoyan a Biden a muerte. ¿Por qué? Porque los dos partidos, igual que los demás países a nivel mundial, que estén en Canadá, que sea España, que sea Francia, que sea Italia, Inglaterra, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no tiene importancia. Todas estas organizaciones y países a nivel mundial forman parte de este modelo que hoy está en quiebra, liberal banquero financista, ¿basado en qué? En crecimiento ilimitado, otro concepto ficticio, y jugando con numeritos en la pantalla de ordenador, especulación pura y dura. En ese sentido, Trump, cuando la gente dice, eso es un loco, se peleó con todos amigos de Estados Unidos, es que Trump no es amigo ni del primer ministro de Canadá, ni de la reina de Inglaterra, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni tampoco de la OTAN. ¿O por qué te crees que cuando se siente Trump con el director general no sé qué título oficial tiene, el tipo número uno de la OTAN, él empieza a gritarle nada más que le sirven el café, porque Trump es el enemigo de toda esa gente, porque todos ellos representan hoy el modelo quebrado parasitario. Y Trump es el modelo alternativo. Repito, no porque Trump es bueno y estos son malos, sino porque los dos tienen formas absolutamente cardinalmente distintas de entender el mundo. Trump quiere traer todo a casa y construir dentro de Estados Unidos un modelo post-crisis que no está basado en el concepto de globalización, que también a propósito está muerto. Y de hecho, que tú y yo y los demás estamos encerrados en nuestras casas es el ejemplo que la globalización está muerta. Ahora viene otro modelo. Este modelo es modelo post-crisis, regionalización económica. En ese sentido, tanto BRICS como Brexit son intentos de regionalizar la economía. Y esto, Daniel, a grosso modo, lo que estamos viendo. Por eso, cuando yo leo los periódicos, que intento no hacerlo muy a menudo porque me quitan las neuronas, pero cuando yo leo los periódicos, noticias, los principales medios de comunicación y encuadran la lucha entre Trump loco y Biden bueno, o sea, esto es simplificar todo a escala de 1,4 neuronas. Porque, repito, la lucha que estamos viendo es por definir un modelo nuevo, planetario, post-crisis, porque tú no puedes crecer. Y yo sé que, por ejemplo, mucha gente dice, no, el que dice esto no es cierto, porque tenemos África, que es 1,5 mil millones de personas, tenemos gran parte de India, que es 1.000 millones de pobres, tenemos gran parte de Chile, que es otro 1.000 millones de pobres. Son casi 4.000 millones de personas. El problema con estos países, para convertir a esa gente en consumidores, tú necesitas crear la infraestructura en estos países, estos lugares, estos territorios. Entonces, en un lugar como África, que es absolutamente atrasado de cuarto mundo, del siglo XIX como mucho, tú necesitas a estos niños chiquititos que están ahí, viven en la calle, no van al colegio, crear la infraestructura para que puedan ir al colegio, crear la red de seguridad, trenes de levitación magnética, carreteras, infraestructura y construir. Esto significa que tú tienes que gastar mucho dinero, no solo de un día para el otro, sino 2 o 3 generaciones, que son 50, 60 años, para que esa gente pueda crecer, convertirse en adolescentes, después convertirse en adultos jóvenes y no marcharse a trabajar a Estados Unidos, sino quedarse en África. Esto significa necesitan bienes raíces, bienes en general, comida, desarrollo, tecnología, etc. Y solo después, 2 o 3 generaciones más tarde, esta gente podrán convertirse en consumidores. Pero si tú no tienes tiempo, porque el problema para el mundo entero, Daniel, es que estamos llegando al límite y no hay tiempo. Por eso tú y yo hemos hablado de eso.
que si antes los acontecimientos que pasaban y tardaban años en llevarse a cabo, ahora se pasa todo en cuestión de días, sino semanas. Y esto quiere decir que la élite entiende que no tiene tiempo para desarrollar continentes. Entonces, la única otra opción, si tú no puedes desarrollar, es destruir. Y esto es lo que estamos viendo a nivel mundial, el intento de desmantelar el sistema y crear algo distinto. Pero el problema para ellos, para la élite, las cabezas pensantes supuestamente que tiene que decidir este modelo post-crisis, es cómo va a ser este mundo nuevo. Porque el problema de Biden ya para todos nosotros. En ese sentido, si Biden se convierte en presidente, va a ser un desastre para Estados Unidos sobre todo, pero también para nosotros, porque ellos, como modelo, como su filosofía de vida, solo tienen una cosa por hacer: vivir a costa de los demás, robar. Pero como ya no puedes robar nada a nadie, porque nadie ya tiene nada, lo estamos viendo. Si tú tienes 60 y pico millones sin trabajo en Estados Unidos, ¿a quién vas a robar? Entonces, la única otra opción que tienes es imprimir dinero. Pero por mucho que imprimes en este momento, el paciente está en su lecho de muerte. Entonces tú no le puedes salvar con la medicina del antes, porque esto ya no funciona más. Entonces la única opción que les queda a esa gente es una guerra termonuclear, o una guerra grande, no chiquitita, entre Azerbaiyán y Armenia, sino grande, mundial. ¿Por qué? Porque una guerra grande desgrava deudas y responsabilidades. En este momento tenemos una deuda de entre 3 y 4 mil trillones de dólares. En inglés sería 3 cuadrillones, 3 y 15 ceros. Entonces, tú no puedes imprimir esta cantidad de dinero, entonces necesitas desgravarlo de alguna forma. Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento es la necesidad de estos choques de trenes entre las dos filosofías distintas. Los liberales banqueros financistas parasitarios, los que apoyan a Clinton, a Biden y toda esa gente, contra otro modelo basado en el crecimiento sostenible. Pero el problema es, si gana Biden, no lo vamos a tener. De hecho, Estados Unidos en un año baja 50% su PIB. Se quiebra el país directamente. Si gana Trump, ¿qué pasaría? Bueno, si gana Trump, entonces de aquí a enero, febrero del año que viene, y todavía puede ganar, aunque yo lo veo cada vez menos probable. Pero si gana Trump, si ganara Trump, entonces a partir de 2021, Trump, Putin, Xi Jinping y Modi, presidente de la India, primer ministro de India, se sentarían y pondrían a discutir las reglas del juego de este nuevo mundo. Podemos llamarlo Yalta 2, Bretton Woods 2, Versailles 2, o lo que tú quieras llamarlo 2. Porque primera vez, al finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sentaron los ganadores de la guerra, que era Stalin, era Churchill y Roosevelt, para discutir el mundo post Segunda Guerra Mundial, era fácil. Tú tenías países ganadores y países perdedores. Pero hoy es distinto porque la lucha no está contra los países, sino un modelo parasitario planetario. Y por eso cuando estamos hablando de los enemigos, estamos hablando de la misma forma: primer ministro de Canadá, presidente de Francia, de Alemania, canciller de Alemania, representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Reserva Federal, Banco Central Europeo, OTAN, todos son enemigos de Trump. Y no porque Trump es el sirviente de Putin, que es la dialéctica barata de la gente sin cerebro, sino porque Trump, Putin y Xi Jinping, los tres, forman parte del modelo alternativo. Y aunque la gente me puede decir, mira, Putin, ¿cómo se llama? Trump se pelea con Xi Jinping. No, Trump no se pelea con Xi Jinping. Por darle cuenta, los tres principales líderes del mundo, Xi Jinping, Putin y Trump, tienen el mismo problema: están rodeados de enemigos. Entonces, Trump, lo estamos viendo en directo, está rodeado del complejo militar industrial, de toda esta banda que quieren quitarle para volver al mundo de antes, que incluso si Trump pierde, no pueden volver al mundo de antes por el paciente de antes estar en su lecho de muerte, y tú no puedes resucitar a un muerto, por mucho que quieres, porque el modelo ha llegado a su límite. Es como sumar 2 más 2. Sumar 5, por mucho que te gustaría hacerlo. Y Putin también está rodeado de los mismos traidores, porque el aparato entero del gobierno de Rusia, el aparato del Banco Central, financistas, todo esto son los que están con el equipo de Clinton, con el Fondo Monetario, y Xi Jinping tiene el mismo problema. Está rodeado de las mismas personas que están con los Clintonoides, Sorositas, etcétera, en Estados Unidos. Entonces, si ganara Trump,
Su primera obligación sería sentarse con estos líderes y diseñar las reglas del juego del nuevo mundo post-crisis. Y segundo paso, esto ya sería septiembre, octubre y noviembre del año que viene, ponerse a escribir el modelo económico nuevo, absolutamente nuevo. Pero el problema para el occidente, Daniel, y te repito, esto, la gente que entiende a nivel teórico y práctico, aunque tú no lo vas a ver nunca esto, lo que estamos comentando tú y yo ahora en los medios de comunicación, te va a decir una explicación que no tiene ni pies ni cabeza. Pero la gente dice, bueno, este tiene que ser un experto, entonces sabrá qué está diciendo. No, no saben lo que están diciendo, principalmente porque no tiene el lenguaje para explicar lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué quiere decir lenguaje? ¿Quiere decir inglés, español? No, no idioma. Lenguaje. ¿O por qué tú crees, por ejemplo, que desde el año 2008, desde cuando empezó la última crisis, ¿no? Lo que llaman subprime, etcétera? ¿Por qué en los últimos 13 años ningún ganador de premio Nobel de Economía no ha podido explicar la teoría de la crisis? Porque no tiene el lenguaje. El tipo que ganó este año, tipos no sé cuántos son, me daría vergüenza. Pero los que ganaron este año ganaron porque han podido explicar la teoría del juego usando a una, ¿cómo se llama?, colonia de hormigas y ver cómo ellos se hacen cosas entre sí para aplicarlo al modelo económico. Es una estupidez reverente, pero ellos no tienen el lenguaje para explicar la teoría de lo que está pasando. Señores, explícanos qué es lo que está pasando en el mundo. No saben y no pueden. Por eso el único país en el mundo que puede explicar y tiene su propia teoría económica post-crisis es Rusia como descendiente de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de Occidente, siempre hemos tenido lo que te comenté al principio, dos modelos distintos. Tenemos nuestro modelo económico basado en las enseñanzas de Karl Marx y Adam Smith. Entendimos desde el principio el concepto del límite de crecimiento. Entonces, esto necesito que, o sea, la gente que estudiaron universidades en la Unión Soviética no estudiaron el economics, o sea, la pseudociencia que te enseñan en el Occidente, sino politeconomía. Y por eso nosotros tenemos el lenguaje de explicarlo. Entonces, para que el mundo podría tener un modelo alternativo al modelo planetario quebrado hoy, Trump y los demás líderes que comenté antes tendrán que sentarse, definir las reglas de juego y después Rusia, con expertos no liberales en Estados Unidos, podrían reescribir un nuevo modelo que tardarían más o menos un año en escribirlo para el mundo. Y esto nos lleva ya al año 2023. Entonces, tú no vas a ver ninguna recuperación si gana Trump. Y si podemos sentarse a escribir un modelo alternativo hasta 2023, finales o 2024. ¿O por qué te crees que todo el mundo está, los Bill Gates y todos están hablando de 2024 como el punto de entrada? Claro que es punto de entrada, algo distinto, porque ellos lo entienden, aunque no lo pueden decir al público en general. Entonces, son fechas clave, pero si ganara Biden, Estados Unidos en un año baja 50% su PIB, o sea, es decir, unos 5, 6, 7% al mes. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna alternativa económica. Y esto es, a grosso modo, tardé 25 minutos en explicarlo, pero yo creo que esta explicación para la gente es muy importante porque, o sea, la gente está viendo lo que está pasando y nadie entiende nada. Porque es imposible, si tú no entiendes lo que yo acabo de explicar, es imposible entender lo que está pasando.